Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos un poco en El Diosero, esta colección increíble de cuentos de Francisco Rojas González que se publicó, ya hace tiempo, en 1952. Escritor y además antropólogo, ¿no? Exacto. Esa doble faceta es clave. Tenemos aquí algunos fragmentos, pedacitos de varias historias que nos pintan un retrato, pues, muy variado de distintas comunidades indígenas de México. Zoques, tzeltales, huicholes, lacandones también. Es una ventana a sus costumbres, a sus creencias más profundas y, pues sí, a ese encuentro que a veces es un choque, ¿no?, entre su mundo y lo que viene de fuera. Así es. Y creo que lo valioso de Rojas González es justo eso, que con esa doble mirada nos da una perspectiva, pues, muy íntima. A veces sí es cruda, ¿eh? Te puede doler un poco leerla, pero siempre es profundamente humana. No se va por la fácil, digamos, ni idealiza ni condena. Más bien presenta la complejidad enorme de esas culturas, su cosmovisión, su forma de entender el mundo, sus luchas de todos los días, y cómo ven la vida, la muerte, lo sagrado, todo eso. Exacto, no es una postal, ¿verdad? Nuestra idea hoy es justo esa, desentrañar algunas de esas joyitas narrativas y culturales que están en los textos. Buscar esos momentos que como que te hacen clic, ¿no? Esos detalles que nos acercan un poco más a la riqueza y también a las tensiones de estas formas de ver el mundo. Empezamos a desmenuzar esto. Vamos a ello. Creo que es un material que todavía dice mucho hoy. ¿Cierto? Muy difícil. La descripción es muy fuerte, ¿sabes? El calor, el esfuerzo, esa atmósfera cargada. Ujú. Mientras la van bajando por un camino súper complicado hacia el pueblo, hacia Tapijulapa. Y ahí, claro, entra Altagracia, la partera. Su figura es fascinante. Encarna como toda esa sabiduría ancestral. Vemos cómo combina cosas, ¿no? Prácticas que sabe por experiencia, como prender ocote para limpiar el aire, usar ciertas hierbas, los masajes, pero también usa un lenguaje religioso que mezcla, que es sincrético. Invoca a Dios, a la Virgen, pero también a las fuerzas tradicionales para sacar ese mal aire que cree que está complicando el parto. Mientras Simón, el esposo, pues espera afuera, muerto de angustia. Es como un pequeño universo de sincretismo religioso y médico ahí en vivo. Sí, esa fusión de creencias, ¿no? Como un recurso para sobrevivir. Exacto. No es algo impuesto, es una herramienta. Y justo ahí, en medio de la crisis, aparece alguien inesperado. Un ingeniero de un campamento petrolero cercano. Lo describen como un viejo amable y bromista. Y llega con su maletín, su jeringa, o sea, la imagen de la medicina moderna occidental. Claro. Y uno pensaría, aquí va a haber bronca, ¿no? Un choque cultural directo. Ajá, rechazo mutuo o algo así. Pero no. Y eso es lo interesante. El ingeniero lejos de llegar a imponer su ciencia como la única verdad, muestra una sensibilidad, pues, notable. Sí, claro que interviene con su medicina para ayudar a Crisanta en lo físico, pero al mismo tiempo entiende y, sobre todo, respeta la creencia de la toná. No la ve como una simple superstición. Hablemos de eso, la toná. Es fundamental en la visión zoque del mundo, ¿cierto? Importantísimo. La toná es ese espíritu animal. A veces se le llama nahual en otros lados, ¿no? Ese concepto del otro yo animal. Se cree que nace ligado a cada persona, pero no es como una mascota, ¿eh? Es parte de tu esencia. Por eso, saber cuál es la toná del recién nacido es, pues, vital para su protección, su suerte, su destino. Entiendo. Él mismo le dice a Simón, al papá, oye, riega ceniza alrededor de la choza en la noche. ¿Para qué? Pues para ver en la mañana qué huellas de animal quedaron. Pájaro carpintero, coyote, tejón, el que sea. Ese animal va a ser el que acompañe y proteja al niño toda su vida. Y le dice una frase que a mí se me quedó muy grabada. Sí, Toná. Ella lo cuidará y será su amiga siempre hasta que muera. O sea, lo acepta totalmente. Exacto. Y luego el nombre que proponen para el bebé. Damián Bicicleta. Buenísimo. Es genial, ¿no? Porque resume perfecto esa mezcla cultural. Damián por el santo del día que trae el ingeniero en su calendario. Y bicicleta por el objeto moderno que a Simón le fascina. Ese detalle, que parece chistoso, en realidad es un testimonio súper brillante de cómo lo nuevo no siempre aplasta a lo viejo. A veces se integra de formas, pues, inesperadas.
y crea algo distinto. Exactamente. Y lo revelador es que el sincretismo no es nomás una mezcla ahí pasiva, es una estrategia activa, ¿sabes? Para sobrevivir, para adaptarse culturalmente. Altagracia no es que reemplace sus métodos, los potencia con otros sistemas, como la religión. Y el ingeniero, al respetar la toná, pues como que tiende un puente. Hay una flexibilidad increíble de las dos partes. Sí, te deja pensando en cómo se pueden construir esos puentes. Pero bueno, no siempre es tan armónico, digamos. Cambiemos de cuento. Vámonos a uno donde el choque cultural es, mucho más claro. Hablemos de Icoli Hualaula. Ah, Icoli Hualaula. El nombre huichol para el peyote. Esa cactácea, bueno, con efectos psicoactivos. Pero para ellos, fíjate, es muchísimo más que una planta. Es el tío. Así le dicen, con respeto. Es una entidad sagrada, poderosa, una fuente de conocimiento, de visiones. Divinas, dicen ellos. Y el cuento nos presenta a un narrador que viene de fuera, ¿no? Parece un investigador o alguien con esa curiosidad antropológica. Sí. Y está tratando a como dé lugar de entender qué significa realmente esa planta para la comunidad huichola. Y se topa con pared, ¿verdad? Sí, totalmente. Un muro de silencio. Le dan largas, respuestas que no dicen nada. La comunidad protege ese conocimiento sobre el tío con mucho celo. Totalmente. Aquí el choque es frontal, entre la cosmovisión indígena, que se basa en la experiencia directa, en el ritual, en la tradición oral, y la mirada de Occidente, que lo que busca es analizar, clasificar, explicar todo con la razón. Para los huicholes, como se ve en el cuento, el charro es sagrado, y ojo, también peligroso. Te da dones, sí, curación, protección, visiones, pero exige un respeto total. Su nombre casi ni se dice, es como tabú. Revelar sus secretos a un extraño, pues sería como una profanación, un riesgo muy grande. Y el narrador intenta por varios lados, ¿no? Busca ayuda con un maestro rural, Mateo San Juan, que es mestizo. Él como que entiende un poco de los dos mundos, pero es muy cuidadoso, no suelta prenda fácil. Ajá. También va con el cura del pueblo. Y el cura, pues, lo ve todo con muchísima sospecha. Cosa del demonio, ¿no? Prácticas paganas, herejías. Claro, la visión eclesiástica tradicional. Ninguno le da la clave. Y ya, en su frustración, el narrador piensa en la opción más occidental que hay. Mandar una muestra. Mandar el peyote al Instituto Biológico en la Ciudad de México, para que lo analicen químicamente. Exacto. Y ese plan es súper significativo. Representa ese intento típico de la ciencia occidental de reducir el misterio a bioquímica, de quitarle a la planta toda su carga sagrada, cultural, espiritual, para meterla en un laboratorio. Es querer entender desarmando, ¿no? ¿Y el cuento qué sugiere? Que eso funcionaría. Que así entendería. Pues mira, Mateo San Juan, el maestro, aunque con sus dudas, parece que sí estaría dispuesto a ayudar con el envío. Pero todo el ambiente del relato, esa resistencia callada de la comunidad, Tolo te sugiere que esa explicación científica, aunque fuera posible técnicamente, sería totalmente insuficiente. No tocaría ni de cerca el corazón del significado que el Icoli Hualaula tiene para los huicholes. El punto clave aquí es ese conflicto casi sin solución que se da cuando una forma de ver el mundo quiere explicar y objetivar todo, mientras que la otra lo que busca es experimentar y venerar. La ciencia quiere desarmar el misterio. Para la comunidad, desarmarlo es, pues, como destruirlo. El misterio sigue ahí, intacto, más allá del análisis químico. Es una tensión fascinante, ¿verdad? Sobre distintas formas de conocer. Y eso nos lleva derechito al cuento que le da el título al libro, El Diosero. Aquí sí nos metemos de lleno en la selva lacandona, también en Chiapas. Seguimos a un narrador, otra vez alguien de fuera, quizá un antropólogo, Posiblemente. que visita a Cailán, un hombre lacandón de un lugar llamado Puná. Y las descripciones del ambiente son, wow, te meten ahí. Sientes la humedad, escuchas los sonidos de la selva, ves esa vegetación que lo cubre todo, el río Jatate ahí presente. Y Cailán es presentado justo así, como un diosero, que no es un sacerdote como lo entendemos en Occidente, es más bien un intermediario.
Alguien que dialoga, que negocia con los dioses y las fuerzas sagradas del universo lacandón. Y el cuento nos regala la descripción de un ritual impresionante de verdad, que Kailan hace durante una tormenta eléctrica. Es un momento de una intensidad brutal. Cuéntanos un poco más de ese ritual. ¿Qué hace? Pues mira, Kailan parece entrar como en comunión directa con los elementos, con la tormenta desatada. Está en su champa, que es como su templo o su espacio sagrado, muy rústico, y está quemando copal, esa resina que se usa desde tiempos prehispánicos. Mientras la tormenta está en su apogeo, él canta, hace gestos, parece que le habla a las nubes, las llama caribal, que quizás son espíritus de la tormenta. Le habla al trueno, a la lluvia que cae a cántaros. No es como un rezo pasivo de «por favor, protégeme». Parece más bien una interacción activa, ¿sabes? Como una negociación, casi como si estuvieran dirigiendo esas fuerzas naturales. ¡Wow! Es una muestra clarísima de su cosmovisión, donde lo humano y la naturaleza no están separados. Para nada. Impresionante. Pero el cuento no se queda solo en lo ritual, ¿verdad? También nos muestra la vida diaria. La familia de Kailan tiene 3 esposas. Nachakin, que es la principal, la más joven, Yoba, que es una anciana como llena de sabiduría tradicional, y Jacinta, que siempre anda con su hijito cargando. Y no es una convivencia así color de rosa, ¿eh? No, para nada. Y eso es bueno. Rojas González no romantiza. Muestra las tensiones, los celos que andan por ahí, las fricciones entre ellas, pero al mismo tiempo ves que es una estructura que funciona, que hay una colaboración necesaria para las tareas de todos los días. Cuidar la milpa, preparar juntos el balché, esa bebida fermentada de corteza y miel, súper importante en sus rituales, y participar todas en las ceremonias que dirige Kailan. Es una dinámica, pues, compleja, humana. Y hay otro momento ritual muy fuerte, casi perturbador, donde Kailan trabaja con barro. Sí, esa escena es muy simbólica, y misteriosa. Kailan modela figuras de barro, se ve que tiene mucha habilidad. Representan quizá dioses, espíritus, ancestros, no sabemos bien. Pero luego, como parte de la ceremonia, las modifica o incluso las destruye con violencia. El narrador cuenta cómo le arranca brazos o piernas a una figura, o cómo aplasta a otra con los pies. ¡Qué fuerte! Sí, es impactante. Y se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Quizá representa los ciclos de crear y destruir, de vida y muerte, que son tan importantes en muchas culturas originarias. O a lo mejor es una forma de controlar simbólicamente a las fuerzas que esas figuras representan. ¿Quién sabe? Y el narrador que está ahí de fuera observa todo fascinado, pero como que admite, sin decirlo, que no logra entender del todo la profundidad de lo que está viendo. Exacto. Y hay una frase de Kailan al final, dicha como al pasar, pero que resuena muchísimo. Los dioses son viejos, ya no sirven. Esa frase es demoledora y ambigua también. ¿Qué quiere decir exactamente? Podría ser que esté expresando una crisis interna en sus creencias, ¿no? Un sentimiento de que los dioses antiguos ya no le responden ante las nuevas presiones. El mundo exterior, la deforestación, las enfermedades, la llegada de misioneros. O tal vez es su forma de hablar de una transformación, una evolución en su propia espiritualidad, que el que mira de fuera pues no alcanza a ver. Te deja con una sensación de incertidumbre, de que algo se está quebrando quizá. Cierra el cuento de una forma inquietante. Entonces, si intentamos como juntar un poco lo que vimos en estos 3 cuentos, que son bastante representativos de todo el libro, ¿qué temas centrales dirías que surgen del diosero? Uno que está en todos lados sin duda es la conexión. Profunda, visceral, con la tierra, con la naturaleza. No la ven como nomás un montón de recursos para usar, sino como algo vivo, sagrado, lleno de fuerzas, de espíritus, de dioses, con los que hay que interactuar siempre, en el ritual, en la milpa, en la vida diaria. La naturaleza marca el ritmo, los peligros, las bendiciones. Totalmente de acuerdo. Y otro hilo que se ve clarísimo es esa tensión constante, esa negociación que no para entre la tradición de ellos y las fuerzas de la modernidad. O bueno, las influencias de fuera en general. Lo vimos clarito, ¿no? La religión católica mezclándose con las creencias zoques en la toná. La medicina occidental y la partera tradicional encontrándose. Ajá. La ciencia queriendo descifrar el peyote huichol. El impacto, aunque sea silencioso, del mundo exterior en la vida ritual lacandona. Exacto.
Y es clave mirar que las respuestas no son iguales en todos lados. Cada comunidad, cada persona, adapta, resiste, negocia o integra eso que viene de fuera de formas súper diversas, súper complejas. No hay una sola receta. A veces es sincretismo creativo, como vimos. Otras es resistir calladamente. Otras es un conflicto más abierto o una transformación que duele. Y tampoco podemos olvidar la honestidad con la que muestra lo dura que es la vida para muchas de estas comunidades. No hay una visión así, quichín, bonita nada más. La pobreza, la lucha diaria contra las enfermedades, ser vulnerables al clima, a la economía, y también la marginación o la discriminación que muchas veces sufren frente al mundo mestizo o ladino. Cierto. Eso se ve en otros cuentos que no tocamos hoy, como las vacas de Quibiquinta o la parábola del joven tuerto. Ujú. Pero junto con esa crudeza, lo que también sale con una fuerza tremenda es la resiliencia, la dignidad que no se quiebra y una humanidad profundísima en los personajes. A pesar de todo lo adverso, mantienen sus estructuras, sus prácticas, su forma de entender el mundo. Hay una fortaleza admirable en esa persistencia. Y la perspectiva desde donde se cuenta es importante, ¿no? Casi siempre, como decíamos, la historia pasa por el filtro de alguien de fuera. El ingeniero, el investigador, el viajero. ¿Qué efecto tiene eso? Yo creo que Rojas González usa esa perspectiva muy inteligentemente. Por un lado, sí, te subraya lo difícil que es entender otra cultura de verdad. Te hace ver esa brecha, lo fácil que es malinterpretar o simplificar cuando miras desde afuera. Pero al mismo tiempo, su narración siempre intenta tender puentes sobre esa brecha. Al mostrarnos las acciones, los diálogos, los rituales, desde su contexto, nos deja ver la lógica interna, la coherencia y la profunda humanidad que hay detrás de esas prácticas y creencias, incluso las que nos puedan parecer más raras o inexplicables. No juzga, sino que expone y como que nos invita a intentar comprender. Entonces, al cerrar esta charla sobre el diosero, nos queda la sensación de haber abierto una ventanita, ¿no? A mundos súper rituos, diversos, complejos, que están allí coexistiendo dentro de México. Son cuentos que exploran esa diversidad cultural con una sensibilidad y una profundidad pues muy notables. Nos muestran tanto la belleza y la fuerza de estas visiones del mundo, como los retos enormes que enfrentan para seguir siendo ellos mismos en un mundo que cambia tan rápido. Definitivamente. Son historias que te obligan a reflexionar más allá de lo que cuentan. Te preguntan sobre cómo miras tú al otro, a esa persona cuyas creencias, cuyas prácticas, cuya vida es diferente a la tuya. Te hacen cuestionar si tu forma de conocer, la científica, la religiosa, la que sea, es la única válida, o si tiene límites frente a saberes ancestrales, basados en la experiencia vivida, en la conexión con el lugar. Y te recuerdan esa conexión tan fuerte, casi de cordón umbilical entre la cultura, la identidad y la tierra que habitas. Y quizá la pregunta que se queda ahí flotando después de asomarnos a estas vidas, a estos encuentros y desencuentros que Rojas González retrata también, es una pregunta que sigue muy viva hoy. En estos contactos entre culturas que históricamente han estado marcados por el poder desigual, ¿qué es lo que inevitablemente se pierde? ¿Qué es lo que a lo mejor se gana o se reinventa? ¿Y qué es lo que se transforma para siempre en ese proceso complejísimo, continuo y a veces doloroso de mestizaje cultural y social que sigue definiendo a México y a tantas partes del mundo? Algo en qué pensar, ¿no? Sin duda, algo profundo para reflexionar.